Comprensión. Generar preguntas, comparar textos, resumir un texto informativo. Vamos a iniciar con la lectura de un texto, se llama Las advertencias. El autor anónimo chino. Un día un joven se arrolló en la orilla de un río, metió los brazos en el agua para refrescarse el rostro y allí en el agua vio la imagen de la muerte. Se levantó muy asustado y preguntó: ¿pero qué quieres? Soy joven, ¿por qué quieres buscarme sin previo aviso? No vengo a buscarte, contestó la muerte. Tranquilízate, vuelve a tu hogar porque estoy esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo. El joven entró a su casa muy contento y siguió el curso de su tranquila vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse y volvió a ver el rostro de la muerte. Lo saludó y quiso levantarse, pero una fuerza lo mantuvo arrodillado. Se asustó y preguntó: ¿pero qué quieres? Es a ti a quien quiero, contestó la muerte. Hoy he venido a buscarte. Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin antes prevenirme. No has cumplido tu promesa. Te he prevenido de 1000 maneras. Cada vez que te has mirado al espejo veías aparecer arrugas en tu rostro y tu pelo se volvía blanco. Sentías que te faltaba el aliento y tus articulaciones se ponían duras. ¿Cómo puedes decir que no te he prevenido? No pude entender que la imagen en el espejo fuese una señal, dijo el hombre, y la muerte se lo llevó hasta el fondo del río. Prevenir es advertir alguna cosa. Entonces, ahora vamos a darle respuesta a algunas interrogantes. ¿De qué manera la muerte le advirtió al hombre que lo vendría a buscar? Mediante signos de la vejez. ¿Qué le prometió la muerte al joven? Que le advertiría de su muerte. ¿En qué momento se produce el quiebre de la acción en este cuento? Cuando la muerte se le aparece al hombre por segunda vez. Vamos a ver nuestras respuestas. Vamos a continuar. Ahora vamos a escribir una pregunta que corresponda a la respuesta que vamos a ver en la parte después del interrogante. Entonces, aparece: ¿dónde? El lugar donde se desarrolla el cuento es en la orilla de un río. Entonces vamos a hacerle la pregunta a esa respuesta. Y decimos: ¿dónde se desarrolla el cuento? Otra pregunta puede ser: ¿qué le sucedió al joven la segunda vez que se encontró la muerte? ¿Cuánto tiempo pasó después del primer encuentro con la muerte? ¿Cómo se sintió el joven al ver la muerte que le advertiría su regreso? ¿Por qué tomó la muerte de sorpresa al joven? Ahí ya tenemos nuestras preguntas y las respuestas a esas preguntas. Ahora vamos a generar preguntas a partir de alguna información. Entonces vamos a intentar escribir una pregunta sobre los elementos de la narración, quién fue el narrador, los personajes, cómo se hizo la acción, el inicio, el desarrollo y el final. Entonces decimos que nuestro narrador pues es anónimo chino, nuestro personaje es un joven y la muerte, y la acción pues el inicio, que es un encuentro entre un joven y la muerte. Se asusta y la muerte le asegura que le avisará cuando regrese. El desarrollo: finalmente la muerte toma de sorpresa al joven por no estar atento a los signos de envejecimiento. Ahora vamos a leer un texto que se llama El origen del Calafate. Cuando los Selknam habitaban la tierra de fuego y nadie había llegado a apoderarse de su territorio, ellos se encontraban agrupados en tribus. Dos de esas tribus se encontraban en conflicto y los jefes de estas comunidades se odiaban a muerte. Uno de estos jefes tenía un hijo que gustaba de recorrer los campos. Un día, mientras el joven paseaba, se encontró con una hermosa niña de ojos negros intensos llamada Calafate y se enamoró de ella. Lamentablemente era la hija del enemigo de su padre. La única manera de verla era a escondidas. Cuando el padre se enteró de la relación de su hija con el joven,
que consideraba a su enemigo, recurrió a la ayuda del brujo de la tribu. El brujo, mediante un hechizo, transformó a la niña en una planta llamada calafate, cuyo fruto recordaba la belleza de sus ojos. Sin embargo, esta planta estaba rodeada de espinas para que el joven no pudiera acercarse, pero el amor del joven era tan fuerte que nunca pudo separarse y murió a su lado. Es por eso que si alguien prueba el fruto de este arbusto estará destinado a regresar a la Patagonia, pues nadie puede separarse del poder del amor que hay en él. Muy bien, ahora vamos a responder algunas preguntas. Entonces, ¿qué es el calafate? Una planta. ¿Quiénes son los personajes principales de esta leyenda? El calafate y su joven enamorado. ¿Qué hecho explica esta leyenda? El origen de un arbusto llamado calafate. Muy bien, ahora vamos a leer el texto La Tirana. Cuenta la leyenda que en el año de 1535 salió del Cusco rumbo a Chile el conquistador Diego de Almagro con una hueste de 500 españoles y 10.000 indígenas. Entre ellos llevaba como reina una hermosa ñusta. El joven logró huir y se refugió con algunos seguidores en un oasis en la pampa del Tamaragal. Ahí reinó de forma despiadada, ejecutaba sin piedad a todo extranjero cristiano que cayera en sus manos. Lo llamaban la tirana del Tamarugal. Pero un día apareció un joven apuesto pero cristiano llamado Vasco de Almeida. La ñusta se enamoró perdidamente de él e intentaba formas de tardar su muerte. Tal era su amor que ella se convirtió al cristianismo y él la bautizó. Cuando los seguidores de la ñusta los descubrieron, los mataron a ambos bajo una lluvia de flechas. Años más tarde, un evangelizador español descubrió entre los tamarugos una cruz de madera. Enterado de la tragedia que había ocurrido en ese lugar, ordenó levantar una capilla. Vamos a responder algunas preguntas. Dice, ¿en qué época estaba ambientado el relato? Después de que los españoles llegaron a Chile. ¿En qué lugar se desarrolló la leyenda? En la pampa del Tamarugal. ¿Por qué la ñusta se convirtió al cristianismo? Porque se enamoró de un joven cristiano y ésta la convenció de convertirse. Ahora vamos a hacer una comparación entre los dos textos, el origen del calafate y la tirana. Entonces vamos a considerar que quién es el narrador, si el narrador es personaje en la leyenda o no es personaje, si los personajes son humanos, si los personajes son sobrenaturales, si señala el lugar donde ocurre la historia, si no señala el lugar donde ocurrió la historia se desarrolla en el presente o si la historia se desarrolló en el pasado. Vamos a darle respuesta con X. El origen del calafate, el narrador no es personaje de la leyenda, tampoco en la tirana. Los personajes son humanos solo en la tirana, los otros son sobrenaturales. En el origen del calafate, si se señala el lugar donde ocurrió, en los dos, la historia se desarrolla en el pasado. Ahora vamos a analizar los personajes, en qué lugar donde ocurre la historia, la época y el hecho que la leyenda intenta explicar, tanto del origen del calafate como de la tirana. Ahí aparecen nuestros datos y los analizamos. Ahora vamos a analizar algunas semejanzas entre las dos leyendas respecto al tipo de narrador, respecto al tema del amor, respecto al tipo de texto y con respecto al tiempo verbal en que se relatan las dos leyendas. Para darle una respuesta, entonces decimos que con respecto al tipo de narrador no es personaje presente en el texto. Con respecto al tema, pues la fuerza que une a los enemigos y transforma los corazones es una leyenda, y con el tiempo verbal pues es en tiempo pasado. Ahora vamos a leer el texto de el calafate es un arbusto espinoso.
que mide unos 2 metros de altura, posee ramas rectas de color rojo y oscuro. Cuando se planta alcanza mayor edad en las ramas adquieren un color gris, crece en la Patagonia, desde Neuquén hasta la Tierra del Fuego, se ubica en los valles, en los ríos. El calafate es un fruto de color negro. Este fruto tiene este color ya que guarda la belleza y dulzura de los ojos negros de una joven que fue transformada en esta planta por un hechicero. Eso lo cuenta la leyenda. Tiene múltiples usos de forraje para el ganado de ovejas. Su fruto es comestible y se usa para elaborar muchos productos. Su corteza es utilizada para teñir telas y como remedio casero para bajar la fiebre. Entonces señalamos algunas ideas principales y respondemos las preguntas: de qué se habla el texto, cuántos párrafos tiene, 4, qué título le pondrías, el origen del calafate y sus usos. Aquí corresponden las frases destacadas con rojo a ideas principales. Acá vamos a describir eso en diferentes párrafos, el párrafo 1 hasta el 4, y teniendo en cuenta esas ideas principales que vamos a sacar, vamos a desarrollar y redactar un resumen del texto. El calafate es un arbusto espinoso, se puede encontrar en las cuestas, valles y ríos. Es un fruto de color negro que tiene su origen por la belleza y dulzura de los ojos negros de una joven que fue transformada en una planta por un hechicero y se utiliza como forraje para las ovejas. Y finalmente pues redactamos un resumen. El calafate pues es un arbusto que mide unos 2 metros de altura. Podemos encontrarlo en las cuestas, valles y ríos. Su fruto es de color negro y tiene múltiples usos. Vamos a finalizar con la lectura del texto de Júpiter. Es un planeta más grande del sistema solar, con un diámetro de 11 veces más grande que la Tierra. Posee más del doble de masa que el resto de los planetas. Debe su nombre a uno de los dioses romanos. En la mitología romana, Júpiter era el hermano de Plutón y Neptuno. Cuando los 3 dioses se repartieron en el mundo, Júpiter le correspondió reinar sobre el cielo y la tierra, Neptuno los mares y Plutón el mundo subterráneo, donde llegaban las almas de los muertos. Tienen muchas lunas o satélites naturales. Los más grandes son Ganímedes, Europa y Calisto. Las lunas de este planeta reciben el nombre de algunos personajes de la vida de Júpiter, como Zeus. Fundamentalmente eran sus amantes. Está compuesto de gases, al igual que el Sol. Está formado por hidrógeno, helio, pequeñas cantidades de amonio, metano, vapor de agua y otros compuestos. Vamos a redactar en verde las ideas principales para luego redactar y responder algunas preguntas. ¿De qué se habla en este texto? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Qué título le colocaríamos? Luego vamos a organizarlo en párrafos y finalmente hacer un resumen. Entonces aquí tendríamos nuestras respuestas. Luego que Júpiter es un planeta más grande del sistema solar, debe su nombre a los dioses romanos, tiene muchas lunas, está compuesto de gases, y haríamos el resumen. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, que debe su nombre a uno de los dioses romanos, tiene muchas lunas y satélites naturales que reciben su nombre a algunos personajes, fundamentalmente de sus amantes. Está compuesto de gases, al igual que el Sol.